Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar puntuales. Vamos a dar inicio ya a la charla. Gracias por estar presentes en esta que es nuestra primera charla de ACUS, ¿verdad? Que buscamos que sea la primera de muchas, en donde buscamos crear un espacio justamente para esparcir nuestros conocimientos como comunidad estudiantil. Antes de dar inicio a la charla y de introducir también a nuestro invitado, a nuestro ponente de hoy, le voy a dar la palabra al vicepresidente de ACUS, de nuestra asociación, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. ¿Qué tienes la palabra? Bien, muchas gracias, Enrique. Primero que nada, buenas tardes a todos. Em, yo sé que aquí estamos entre compañeros y colegas, ¿verdad? Entonces, em, como representante y como cara ahorita de ACUS, de nuestra asociación, es un honor y un placer poderlos tener acá con nosotros. Y esperamos que en ese día que aperturamos las charlas ACUS, que es un espacio, como mencionaba Enrique, que para nuestros comunicadores, donde puedan conocer desde distintas perspectivas las distintas áreas laborales de una manera más cercana y sobre todo creativa, que ese día iniciamos con la charla del texto a la animación, que va ligada a una de las frases internas de la asociación, que es nunca dejen de soñar, ya que los sueños con perseverancia se pueden convertir en realidad y las mejores ideas provienen de nuestros sueños y con ello puede venir el éxito. Y es así que en nuestro país ha resonado muchísimo la frase en El Salvador no hay talento. Y les puedo asegurar que muchas veces hemos sido acreedores de mencionar esa frase o de pensarla en ciertos momentos. Pero también existe la otra variante que es en El Salvador hay talento, solo hace falta que se apoye. Y la industria cinematográfica acá nacional es un clarísimo ejemplo de ello, ya que los sueños de muchos de nosotros es dedicarnos al área cinematográfica, a la producción audiovisual, y nuestros proyectos están relacionados concretamente con esa industria. Pues por ello, aunque el panorama no se vea tan claro para nosotros, tendremos el punto de vista de Nicolás Baires, él que es el director y la mente maestra detrás de una gran producción cinematográfica 100% salvadoreña, llamada El Regalo. Sin más, quiero agradecerles a todos de nuevo por estar presentes, agradecer a Nicolás que nos va a brindar un poco de su tiempo y de su conocimiento y de su perspectiva de esta área, y a todos los miembros de la asociación que han hecho posible que esta charla se lleve a cabo. Solamente con eso y espero que lo disfruten. Gracias. Bueno, como ya lo mencionaste, la charla tiene como nombre del texto a la animación. Es una charla que involucra bastantes disciplinas que a lo largo de nuestra carrera aprendemos. Justamente es un gran ejemplo este proyecto, esta producción de la que vamos a hablar ahora, porque es una producción que tiene muchas disciplinas involucradas. Ya lo vamos a discutir, pero es un proceso bastante largo que involucra muchas personas, mucho talento, también muchos recursos y también mucho tiempo. Y bueno, voy ahora dar la introducción a nuestro invitado. Aquí tenemos a Nicolás Baires, un productor, director audiovisual nacional. Tiene una gran experiencia en producciones bastante independientes. También ha sido el productor, director y conductor del programa de televisión Luces, Cámara y Popcorn, transmitido en el Canal 8, y también conductor del podcast sobre cine del mismo nombre. Y por último, pero creo que también bastante importante, que es un gran amante del cine y también gran crítico del cine. Así que, Nicolás, bienvenido a nuestra primera charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien ahí. Sí, te escuchamos bien. Ok, excelente. Buenísimo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Acus, por la invitación. Definitivamente muy agradecido por la plataforma que se nos da para poder hablar de nuestro proyecto. Y muchas gracias a los que están ahí pendientes, a los que se pudieron conectar. Espero, pues, realmente, así como se mencionaba al principio, pues, demostrar de que tal vez no se le da mucha propaganda o publicidad a los trabajos que se están haciendo, pero pues que aquí estamos con uno bastante fuerte, entre muchos, gracias a Dios, ¿verdad? Así que nada, querer hablar, compartir bastante sobre este proyecto y espero de verdad que les sirva la experiencia
y si más adelante pues nos quieren contactar o algo para poder ayudarlos en sus proyectos, pues definitivamente estamos ahí abiertos, como Enrique bien lo sabe. Así que nada, muchas gracias y comencemos aquí la plática, Enrique. Sí, perfecto. Demos inicio. Solo les recuerdo a los que nos acompañan en la charla que tienen el espacio habilitado del chat para hacer preguntas. Queremos que esto sea bastante dinámico, así que si en algún momento surge alguna pregunta, pueden dejarlo en el chat para que nosotros la leamos, que Nicolás la responda. Y también vamos a disponer de un espacio específico para preguntas ya después de la presentación, en donde podrán hacer uso del micrófono para dar sus comentarios y sus preguntas. Así que bueno, comencemos. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Y mi nombre es Nicolás Baire, soy productor audiovisual. Ya tengo más de 12 años de estar en este mundo del cine y de la televisión. Así como mencionaba Enrique, parte de mi experiencia también ha sido el programa de Luces, Cámara, Popcorn que trabajamos para Canal 8. Y luego nos quedamos con el podcast donde se analiza y se habla sobre cine, que ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube y en Spotify y también nos pueden encontrar en todas las redes donde hay podcast. Así que nada, hace más o menos 2 años, justamente para medio de la pandemia, fue que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar este cortometraje que se llama El Regalo. Es un proyecto que iniciamos junto a Andrea González, quien desafortunadamente no pudo estar el día de ahora aquí con nosotros, y lo hemos iniciado pues a través de una ayuda, de un apoyo que nos dio Ambulantes, que es una asociación de documentalistas mexicanos, y Netflix para Latinoamérica, que tuvieron a bien darnos un capital semilla para poder iniciar proyectos. Fuimos seleccionados entre 80 de 300 proyectos a lo largo de toda Latinoamérica, y esto iba orientado a proyectos que estuvieran relacionados con afrodescendientes o con poblaciones nativas de cada región, ¿verdad? Y que tuvieran pues un enfoque relacionado a esto, ¿verdad? Así que justamente estábamos trabajando con Andrea. Andrea ella es antropóloga y también ha tenido estudios de producción audiovisual. Entonces ella, que siempre ha estado enamorada de los cuentos de Claudia Lars, ¿verdad? Principalmente de Tierra de Infancia, fue que me dijo, ¿verdad? Preparemos, hagamos este pequeño guión, hagamos este pequeño proyecto sobre este cortometraje que se llama, perdón, sobre este cuento que se llama El Regalo de Cumpleaños, ¿verdad? Entonces, a partir de eso fue que les presentamos la propuesta a Ambulante y Netflix, y ellos nos seleccionaron, como mencionaba, de 80 entre 300 grupos que participamos para poder iniciar el proyecto, ¿verdad? El patrocinio fue bastante poco, pero por lo menos nos alcanzó para poder iniciarlo. Así que ahorita estamos ya prácticamente a 2 años de haber, más o menos, no, un año, año y medio de haber iniciado. Así que estamos ya, como vamos a ver más adelante, en la fase todavía de las ilustraciones, que definitivamente es lo más largo. Entonces, el convenio que se hizo con Netflix principalmente solamente fue lo del capital semilla, el poder iniciar, digamos, las pláticas para poder generar el contenido, ¿verdad? Ellos están constantemente buscando contenido para su plataforma. Entonces, lo que se hizo con ellos, como les mencionaba, es pequeño convenio donde se recibió el capital inicial para poder comenzar el cortometraje. Sin embargo, esto no asegura que vaya a estar dentro de la plataforma, ¿verdad? Tenemos que cumplir ciertos parámetros, ciertos requisitos, más que todo técnicos, para poder, digamos que, estar dentro de la plataforma, ¿verdad? En cuestión de color, en cuestión de calidad, en cuestión de sonido, ¿verdad? Entonces, hay ciertos parámetros que nosotros tenemos que cumplir para que luego Netflix considere, luego, una vez determinado el producto, nosotros se lo enviamos a Netflix, y ellos nos dicen, pues, si está dentro de esos parámetros, pues lo van a poner en la plataforma. Pero de igual manera, nosotros tenemos pensado que, independientemente de Netflix lo acepte o no lo acepte, nosotros vamos a continuar igual presentándolo de forma independiente, porque pues no es eso, no es algo que nos haya dado Netflix para hacer, sino que es algo que nosotros realmente queremos hacer y que tuvimos a bien iniciarlo gracias al dinero de ellos.
¿verdad? Entonces, eso vale la pena aclararlo porque de hecho ya se nos hicieron algunas entrevistas y ciertamente por no aclarar eso se dio la confusión de que iba a ser que Claudia Larsa al fin había llegado a Netflix, ¿verdad? Pero esto no, nada más alejado de la realidad, sino que, como les digo, Netflix junto a Ambulante pues tuvieron a bien dar este capital semilla a los productores y nosotros lo hemos aprovechado para iniciar el proyecto. Que Netflix lo acepte, ya eso es cuestión del futuro y como van a ver, pues falta todavía un montón para eso. Así que, nada, claro, esto también determina mucho la forma como se está elaborando el cortometraje, porque estos parámetros definitivamente nos sirven también para tomarlos nosotros como base a la hora de hacer, por ejemplo, la captura de video, hacer las ilustraciones, formatos, etcétera, como ya lo vamos a ir viendo más adelante. Así que les voy a compartir la presentación. Espero que hoy sí no haya ningún problema. Y bueno, pues el tema es el texto de la animación, ¿verdad? Entonces, esta es una presentación que está basada en este proceso específicamente de cómo nosotros hemos hecho con la preparación del regalo, desde el momento en que ya teníamos nosotros el texto, el guión, y luego ahora cómo hemos estado desarrollándolo para poderlo convertir en un corto animado. Todo esto también comentar que una de las ventajas que tuvimos con Ambulante y Netflix es que nos proporcionaron un par de asesores que son profesores especializados en animación de la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Y ellos comenzaron el proceso con nosotros, revisaron el proyecto y les gustó tanto, de hecho, que a pesar de que ya terminó su proceso con nosotros, se han quedado prácticamente como productores del proyecto y están constantemente asesorándonos y revisando que el proyecto vaya encaminado a funcionar y que pues sea de éxito. Así que, como les digo, esta charla que vamos a tener está centrada específicamente en este proyecto. Todos los proyectos son muy distintos, así que esto nada más es para poder compartir la experiencia que nosotros hemos tenido y que hemos obtenido a partir de la producción de El Regalo. ¿Verdad? Lo que vamos a ver rápidamente es la selección del cuento, investigación, la estructura narrativa, la elaboración del guión. Vamos a hablar sobre el desglose, el diseño de personajes, el storyboard, la animática, diseño de arte, captura, edición y compuesta. Son un montón de cosas tenemos que al menos entender de qué se tratan para poder saber qué tanta importancia y qué tanta injerencia pueden llegar a tener dentro de la elaboración del mismo. Ojo, y creo que eso es algo bien importante de adelantar, ¿verdad? El spoiler aquí, todo es igual de importante. Entonces, todo debe de llevarse con la misma calidad, con la misma estética, con la misma técnica y sobre todo con el mismo énfasis que se vaya haciendo. No es porque, es que el diseño de arte no importa, que lo haga fulano, hay que vea cómo hace, ¿verdad? Y luego lo descuidamos, ¿verdad? Al final se nota, al final se da cuenta uno de que hay cosas que están hechas a la carrera o están simplemente mal hechas. Así que mi recomendación es que independientemente del tipo de proyecto que ustedes hagan, ya sea un proyecto audiovisual, ya sea un proyecto animado, ya sea una aplicación, un juego, lo que sea, mi recomendación es siempre denle a todas las partes la misma importancia para que al final el consolidado tenga pues obviamente la calidad que nosotros buscamos y que el público merece. Así que, bueno, acerca del proyecto, como les mencionaba, El Regalo es un cortometraje que inició gracias al Fondo Miradas de Ambulante y Netflix. Y ahí en la página web de elregalocortometraje.com ustedes pueden encontrar más información y los enlaces también a Ambulante y Netflix por si ustedes también están interesados en ver qué otros proyectos están ellos ayudando y tal vez uno de los que ustedes tengan a mano pueda entrar dentro de estos parámetros. Así que ahí lo pueden encontrar en elregalocortometraje.com. A grosso modo, estas son las etapas de producción general que hemos llevado, ¿verdad? Si se fijan, es una producción diferente a una producción audiovisual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, dentro de la animación, tanto el storyboard, la animática y la captura están dentro de la fase de la producción y no en la fase de la preproducción, que es lo común en una producción audiovisual. Y lo mismo, la edición es parte de la postproducción, ya no es parte de la producción como generalmente lo es en una producción audiovisual. Y ya lo vamos a ir viendo por qué. Ya vamos a ir viendo, como les decía, de cada una de las cosas, cómo cada una se va alterando en este proceso debido a la forma en cómo se hace. Pero bueno, vamos a cómo inicia el proyector. Simplemente seleccionando
un cuento, seleccionando una historia. En este caso, como yo les mencionaba, Andrea González, quien es nuestra escritora y guionista, ya ella siempre estuvo enamorada de Tierra de Infancia, ¿verdad? Específicamente de El regalo de cumpleaños, que es uno de los cuentos que está dentro de esa compilación. Y pues en general así empiezan las cosas, ¿verdad? Con historias que nos interesan, con historias que nos atrapan, que nosotros podemos compartir, que nos podemos sentir y podemos sentir esa empatía por la historia, por los personajes, por el autor, por el tiempo, por la época, etcétera, ¿verdad? Entonces, a partir de eso nosotros podemos encontrar qué queremos decir o qué queremos hablar a partir de una historia que puede ser que ya esté escrita o que puede ser que nosotros vayamos a escribir, ¿verdad? Pero, como les digo, generalmente las historias pueden venir ya sea de nuestra cabeza, eh, pueden ser de textos que ya nosotros nos han enamorado de antemano, ¿verdad? Yo personalmente también sugiero, si ustedes están iniciando en esto, si ustedes van a comenzar en la producción audiovisual, en producción de animación, etcétera, que lo mejor es que se basen en historias que ya están escritas, ¿verdad? Ya hay un montón de historias, hay un montón de escritores, hay gente que se dedica a eso, ¿verdad? Y ellos saben cómo hacer funcionar una historia, cómo hacer funcionar una narrativa, ¿verdad? Creo que uno de los principales problemas que tiene ahorita El Salvador en cuanto a producción cinematográfica es eso, que el director, productor quiere ser también el escritor y de paso, si es posible, también es el protagonista, ¿verdad? Y cómo lo hace todo, pues lo hace mal, ¿verdad? La única forma de hacerlo todo es haciéndolo mal. Así que no, si el productor o el director se enfocaran en simplemente retomar algo que ya sabemos que funciona, pues tenemos 90% del trabajo ya asegurado, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros, como mencionaba, Andrea ya conocía el cuento, conocía Tierra de Infancia, ya conocía la historia y la vida de Claudia Lars, y teníamos también la ventaja de que conocíamos a una de las nietas de Claudia Lars, quien es la que tiene los derechos de autor del libro. Entonces, venimos nosotros y pues antes de comenzar el proyecto, hablamos con ella, le mencionamos que queríamos hacer un pequeño cortometraje y ella pues encantada, encantada de que los cuentos de su mamá, de su abuela, perdón, fueran puestos en animación, que fueran dados a conocer. Así que tuvimos esa ventaja de que pudimos trabajar directamente con ellas y así ellos aprobaron el guión, vieron que la historia contiene la esencia de la historia de su abuela y pues ya esto ya también es un gran avance. Entonces ya no tuvimos que estar preocupándonos de estar inventando cosas que nada que ver, sino que simplemente tomar el cuento que ya está escrito, que sabemos que funciona y adaptarlo a nuestro proyecto, ¿verdad? En este caso nos hablas, de forma sintética, la historia nos habla sobre el Indio Cruz, ¿verdad? Y en este caso, la niña, que es una versión joven de la misma escritora, ¿verdad? Y cómo el día de su cumpleaños el Indio Cruz le da un presente que ella nunca va a olvidar toda su vida. Es sencillísimo, sin embargo, es bastante efectivo. Aquí nos dice que la historia nos lleva a un sonsonate de principios del siglo XX, ¿verdad? Como les mencionaba, el personaje principal es una versión idealizada de la infancia de Claudia. Así que esa prácticamente fue nuestra base, esa es la base de nuestro cortometraje. Claro, llevar a un pequeño cuento también significa que tenemos que leer todo el libro, ¿verdad? Porque ahí mismo vamos a ir descubriendo cosas sobre los personajes, sobre todo si sabemos que es el mismo personaje que se transporta dentro de todos los cuentos, entonces vamos conociendo más características del personaje. Y esto va justamente aunado con el siguiente punto, que es la investigación. Dentro de la investigación, que también es algo muy importante y que mucha gente descuida, sobre todo los productores audiovisuales salvadoreños lo descuidan un montón, y es la investigación, ¿verdad? No solo es el hecho de centrarse en la historia, de conocer la historia, sino que también conocer dónde se desarrolla, cuál es la cosmovisión del autor, cuál es la cosmovisión de los personajes, cuál es la motivación y los objetivos de cada uno. Más allá de eso, de cómo se ven o cómo actúan, también tenemos que saber cómo se visten, porque incluso la vestimenta también es determinante en la forma como ellos caminan, cómo ellos se desarrollan, o sea, los afecta de una forma física. Entonces tenemos que saber cómo era la vestimenta de aquel entonces. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer vestida con un corsé del siglo victoriano, de los años victorianos, que a una mujer con pantalón de los años 60, ¿verdad? Entonces,
como les digo, saber las modas, saber las tendencias, saber el lugar donde se desarrolla, la forma como se desenvuelve, determinan tanto de los personajes como la historia y por eso se vuelve tan importante. Entonces, la investigación tiene que estar siempre presente. Saber sobre el autor, saber sobre el lugar, saber sobre el contexto, porque también eso determina factores que nos dicen, por ejemplo, a qué cosa prestarle más atención. Pero entonces la investigación siempre es muy importante. No sé si hasta el momento hay Nicolás, alguna pregunta. mira, en ese caso, no, lo que resaltaste es bastante importante porque el libro, bueno, aquí estaba revisando, lo tiene bastantes cuentos, pero hay que decir que, digamos, es una colección de cuentos en donde se repiten los personajes, no es antología, que cada uno trate diferente, sino que se van repitiendo. Y en el caso ya de adaptar, yo tenía como la duda de Andrea, la que es la guionista, ella tenía escrito el guión antes como de darse cuenta de este fondo de ambulantes y de esta oportunidad, y también cuánto le tardó escribir el guión. Ok, excelente. Bueno, sí, en primer lugar, efectivamente, Tierra de Infancia, como mencionaba, es como una colección de historias de la infancia de Claudia Lars, ¿verdad? Y de hecho el personaje principal se llama Carmen, que es el nombre real de Claudia Lars, Carmen Brannon, ¿verdad? Así que, por suerte, este texto nos dice un montón sobre el lugar, sobre las condiciones, sobre la cosmovisión y sobre los personajes que son Carmen, Toribia y el Indio Cruz principalmente. Con respecto a Andrea, pues yo creo que una de las ventajas que también tenemos dentro del grupo es que es un grupo multidisciplinar, ¿verdad? Andrea es antropóloga y es también productora audiovisual. Entonces, en ese sentido, ella entiende pues la forma como abordar de forma antropológica este tipo de historia, ¿verdad? El contexto, la forma, la historia, etcétera, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues también como está metida en cuestiones de literatura y de producción audiovisual, entiende un poco también en ese sentido cómo trasladar esa historia, ese contexto, esa narrativa a otro lenguaje que es en este caso la producción audiovisual y más específico la animación, ¿verdad? Tengo entendido que ella estaba justamente haciendo un pequeño curso sobre guión y de ahí fue que ella decidió abordar este cuento, ¿verdad? Le tomó más o menos como entre 2 a 4 meses específicamente poder hacer el guión y ya vamos a ver, y justamente es el tema que vamos a hablar a continuación, que es la forma como se escribió, ¿verdad? Así que aquí les hacía la referencia. Si ustedes se fijan, y quiero que tomen atención, por ejemplo, a la foto del medio, que es una foto de cuando Claudia Lars justamente se sitúa, por decirlo de alguna forma, en Tierra de Infancia, en los cuentos de Tierra de Infancia. Así que piensen, vean esa foto y guárdenla porque luego les voy a mencionar algo curioso de nuestro corto con respecto a esa fotografía. Y bueno, vamos entonces continuando, hablando del guión y hablando de la estructura narrativa, ¿verdad? Hay un montón de formas, hay un montón de formas de abordar una historia, sin embargo, todas son cuestiones ya hechas y deshechas por filósofos, literatos, cineastas, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de abordar una historia. Pero nosotros, bueno, platicando con Andrea, hablábamos de que la forma más fácil de abordarla, pues, es a través de la lógica aristotélica, que pueden ustedes encontrar en el libro de poesía de Aristóteles, y que luego en los años 60, 70, Sid Field lo aborda a través de su libro que se llama El libro del guión, ¿verdad? Fundamentos de la escritura de guión, y ahí lo resume simple y sencillamente en esto, que son 3 actos, ¿verdad? El primero, que es el que detona o cataliza la historia, el segundo, que es el que hace el desarrollo de la narrativa, y el tercero, que es la resolución, que puede tomar mucho menos tiempo que todos los demás actos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si ustedes quieren contar una historia, independientemente del tipo de historia, la forma más fácil, simple y sencilla para hacerlo es a través del paradigma de Phil, que son los 3 actos, ¿verdad? El primero, el segundo, tercer acto, y pues de esa forma nosotros adaptamos nuestro guión, ¿verdad? La historia, como les mencionaba, resumiéndole en los 3 actos, es así de sencilla.
Primer acto, el cumpleaños de la niña, ella le pregunta al Indio Cruz que qué le va a regalar, entonces Indio Cruz no lo sabe, tiene que investigar qué es lo que quiere, qué es lo que le va a regalar. El acto 2, el Indio Cruz empieza a pensar cuáles cosas le puede él dar a ella para poderla complacer en su día de cumpleaños. Y el acto 3 es que le da el regalo y todos son felices. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Como les digo, o sea, y esto es la ventaja, como les decía, de que alguien como Claudia Lars, que ya pues conocía de revés y derecho cómo escribir un cuento, entonces ya lo sintetiza dentro de su historia. Entonces, a nosotros lo único que nos queda es agarrar los elementos de la historia y a partir de ahí crear nuestro guión. Ok, muy bien. Entonces, eso nos pasa justamente al siguiente punto, que es la elaboración del guión, ¿verdad? Que es hacerlo a través de acciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones y qué es lo que va a sucederse en pantalla? Uno de los grandes problemas, por decirlo de alguna forma, que tenemos cuando empezamos a hacer guiones, es que nosotros tratamos de visualizar y de conceptualizar todo, ¿verdad? Tratar de decir, es que aquí, es que en esa escena la niña, ella piensa en todas las mujeres que fueron de su familia y cómo vamos a interpretar eso en una imagen. Eso es mentira, no se puede. ¿Verdad? Entonces el guión tiene que ser sintético, tiene que decirnos acción por acción qué es lo que va a pasar. Fulano de tal va de un lado a otro lado y ese después de eso toma tal objeto, atraviesa la puerta, camina y luego abre la ventana y observa el sol, ¿verdad? Entonces, a través de esas acciones es que nosotros tenemos que aprender a contar nuestra historia, para aprender a contar las motivaciones de los personajes, las motivaciones de los antagonistas o de quien sea. Y entonces, eso siempre hace que el guión se sintetice y pues sea lo mucho acciones y diálogo. ¿Verdad? Entonces, al final, el guión que terminó Andrea, a pesar de que se estuvo 4 meses escribiéndolo, eran simplemente 5 o 6 páginas, ¿verdad? Pero como les digo, dentro de esas páginas ya estaba contenido específico, la historia, las acciones y los actos, como lo habíamos visto en el paradigma de Sid Field, junto con sus personajes y a través de los diálogos se expresan también ideas y se expresan sentimientos que tal vez no se pueden expresar a través de acciones, pero que lo pueden hacer a través de palabras nuestros personajes. Tampoco es de que expliquen específicamente todo, ¿verdad? Así como en algunas películas, sobre todo y está de moda, van esas películas de Marvel que prácticamente nos dicen todo acerca de qué es lo que estamos viendo en pantalla, cómo se sienten, etcétera, ¿verdad? Es absurdo poner en texto al final de un diálogo que diga, excelente, ahora que ya pasaron 2 horas de película y me doy cuenta que todo lo que tenía que hacer era aceptar que soy una persona común y corriente, así que ahora cambiaré y eso me hace una nueva persona. Y luego se queda viendo el mar y termina la película. No, eso está mal, eso está mal. ¿Verdad? Entonces hay que revisar eso, hay que ver eso, hay que definitivamente sintetizar lo más posible. Y así fue como les comento, el guión del regalo simplemente eran 5 páginas principalmente. Y de hecho, Ah, perdona, Nicolás. sí. No, de hecho, lo que mencionas creo que está bastante importante porque todavía, como porque puede ser todavía más difícil porque aquí estás adaptando justamente una obra, pues, algo de literatura y puede caer en el error de, bueno, como voy a ser fiel al texto, poner todos esos monólogos, ¿verdad? Que ya mencionaste, que los personajes obviamente explican, pero hay que entender que es otro medio totalmente, aunque el guión de hecho es, digamos, bueno, está el debate ese, si el guión de cine es literatura o qué, pero aunque ya es escrito, pero no realmente no es la literatura original de la que se está adaptando y va pensado más a otro lenguaje. Sí, totalmente. Y es que, bueno, el mejor ejemplo es, si a ustedes les gusta leer, yo sé que sabrán que la literatura rusa es la más descriptiva que existe. ¿Verdad? Los libros de Dostoyevsky o los de Tolstoy tienen páginas completas de descripción y después de 40 páginas de cómo describe a nuestro personaje principal, hay una línea de diálogo, ¿verdad? Y a lo mucho, después vienen otras 60 páginas de descripción de cómo era la mujer a la que le estaba hablando y después le contesta a la mujer, ¿verdad? Entonces es casi imposible poder interpretar todo ese contenido en una producción audiovisual. Entonces, por eso es que es importante que el productor, el escritor o el director sepan trasladar esas ideas que se están exponiendo, que se puedan condensar a través de las imágenes.
¿verdad? Por eso, por ejemplo, uno de los libros más largos que existen, La Guerra y la Paz, ¿verdad? Hay una película, sí, una película como de 8 horas de este director ruso, Bogdanovich, que justamente trata de sintetizar las ideas las ideas políticas que están contenidas en el libro y las sintetiza a través de imágenes. Y funciona por eso mismo, porque el cineasta pone con imágenes, o sea, por ejemplo, en lugar de Tolstoy, que pone, por ejemplo, el candelabro que está arriba de la sala principal que había sido de los zares, de tal. O sea, no, Bogdanovich lo que hacía nada más era pasar, por ejemplo, la cámara frente al candelabro y luego hacía frente a unas imágenes de los zares, ¿verdad? Ya con eso uno entendía de que ese tipo de cosas habían pertenecido a gente, a gente anterior, ¿verdad? A gente importante anteriormente. Entonces, esa es la destreza que tiene que tener el escritor de poder sintetizar en acciones, ¿verdad? La historia que queremos contar. Entonces, como mencionaba, ¿verdad? Aquí Andrea lo resumió, 5 páginas y al mandado, como decimos. Así que luego de eso viene la siguiente parte, que es el desglose. Ok, excelente. Ya tenemos nuestra historia, tenemos los 3 actos, tenemos el contexto, sabemos cómo va la cosa. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Lo que tenemos que hacer a continuación es desglosar absolutamente todo lo que está contenido dentro del guión, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros desglosamos principalmente las acciones, los personajes, las locaciones y la utilería. Quiere decir que tenemos que hacer, lo mejor es tener, por ejemplo, si ustedes tienen libretas o si tienen cuadernos, hacerlo con una libreta o con un cuaderno o por lo menos con una página de diferente color cada cosa para que así no se confunda. Primero las acciones, que es lo más largo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace quién en qué momento? ¿Verdad? Fulano, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el principio, que es el amanecer, hay un gallo, el gallo sale, canta al sol, ¿verdad? Y en eso inmediatamente tenemos a Toribia, que es la cocinera, ella se despierta y para agradecer el día se pone a rezar, ¿verdad? Y luego también al mismo tiempo tenemos al Indio Cruz, que es como, no podría ser el antagonista, pero sí como la contraparte, porque Toribia en este caso, por ejemplo, representa la cristianidad y el Indio Cruz representa lo naturista. Entonces, mientras Toribia le reza a Dios, el Indio Cruz le da gracias al sol, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso de parte del guión, ¿verdad? ¿Cómo se hace para poder hacer, por ejemplo, esa dualidad, ¿verdad? Para poder representar esa dualidad. Ya lo vamos a ver cómo logramos pues, efectivamente hacerlo, ya se los voy a mostrar. Justamente la escena que les traigo a compartir más adelante. Ok, luego también tenemos los personajes. Los personajes, ¿quiénes son los que intervienen efectivamente, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hablan y quiénes no hablan? En el primer guión que hicimos con Andrea, incluso teníamos al papá, teníamos a una prima, teníamos una tía, había un montón de gente ahí interviniendo, hablando, explicando, ¿verdad? Así que nos tocó hacer eso, ¿verdad? Sacar los personajes y luego una descripción de cada uno, cómo los pensamos, cómo los imaginamos, qué es lo que tiene de importante cada uno, cuál es su intervención dentro de la historia, cuáles son sus motivaciones, si es posible que le gusta, que le desagrada, ¿verdad? Todo eso se va, si tienen señas especiales, particulares, lo que sea, todo eso se tiene que ir desglosando para saber cómo son específicamente nuestros personajes. Y eso también eventualmente le ayuda al actor porque sabe también todos los pormenores de su personaje y lo agrega a su estudio de actuación, ¿verdad? Luego las locaciones, saber qué lugares se van a utilizar, la cocina, la cama, el cuarto, la sala, el jardín, la montaña y en qué momento del día. Si ya tenemos los lugares, tenemos que también dividirlos en qué momento del día se va a utilizar. Ah, bueno, la montaña, el jardín y el patio lo vamos a utilizar solamente de día. Y la sala y el comedor y el cuarto lo vamos a ocupar solo de noche, ¿verdad? Y entonces así ya vamos ordenando todos los lugares también que vamos a utilizar. Y luego la utilería, lo mismo, ¿verdad? Saber qué cosas intervienen dentro de la historia. Por ejemplo, en nuestra historia
Y también van, por ejemplo, los animales. En este caso va un gallo, va un perro, y también van algunas cosas. Por ejemplo, va un trompo, va unas semillas de pacún, van, o sea, todo lo que va narrado y contado dentro de la historia, dentro del cuento que interviene dentro de la historia. Tampoco vamos a hacer una utilería que no tenga nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que haber 3 candelabros específicos dentro de la sala y estos tienen que ser de color celeste porque reflejan no, eso ya son cosas que no vamos a utilizar, ¿verdad? Aquí tenemos que aprender a ser prácticos, así que lo mismo sucede con la utilería. ¿Qué cosas o qué elementos son específicos que se van a utilizar dentro del corto que nos van a ayudar a contar la historia? Entonces, a partir de eso, cuando ya tenemos todo eso determinado, vamos a lo siguiente, el diseño de los personajes, ¿verdad? Que es lo que yo les comentaba, saber, ya tenemos las características, por ejemplo, narrativas, que son las cosas que nos van a contar cosas. Ahora tenemos que saber cómo se ven físicamente, cómo los observamos o cómo los imaginamos nosotros. Así que aquí nosotros teníamos a Sofía Morales, quien nos ayudó a hacer el desarrollo de estos personajes, ¿verdad? Y los 3 personajes principales, como les decía, el guión se fue limpiando, así que solo nos quedaron 3 personajes. Toribia, la cocinera, el Indio Cruz, que es el jardinero, y Carmen, que es la protagonista, ¿verdad? Entonces, desarrollamos específicamente esos 3 personajes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Toribia, que es la cocinera, tiene falda, tiene camisa manga corta, tiene el pelo agarrado. El Indio Cruz, que tiene su traje como de manta. Y Carmencita, que tiene un vestidito, en este caso celeste. Y aquí les voy a dar la pequeña pedazo de trivia que les iba a comentar anteriormente. En el retrabajo que hemos hecho, ya van a ver ustedes más adelante, de los personajes, lo que hicimos fue que, como ya teníamos investigado, por ejemplo, cómo se veía Claudia Lars en su infancia, hemos adaptado y hemos tomado esas características a nuestro personaje. Entonces, más adelante van a ver que los nuevos diseños que se hicieron ya para la animación de nuestro protagonista utiliza un vestidito exactamente igual que la foto que tenemos de Claudia Lars, ¿verdad? Así que, bueno, estos diseños de arte están un poco desfasados, pero nos sirvieron al principio para poder echar a andar el proyecto. Ya tenemos más o menos cómo se verían estos personajes, ¿verdad? Aquí ya hicimos como los bocetos de los actores que lo van a representar junto a las cosas específicas del personaje. Por ejemplo, si se fijan, el Indio Cruz tiene su sombrerito, ¿verdad? Su camisa de manta, y la Toribia que tiene su cosita en la cabeza, que también es particular de los afrodescendientes, y al mismo tiempo las cuentas o el rosario que también le dan parte de su personalidad y sabemos que ella es una persona cristiana con solo ver la primera imagen. No tenemos que estarle explicando o que ella nos diga, yo soy una mujer cristiana. No, no es necesario que nos diga nada. Con solo que le veamos el rosario en la mano, ya nosotros entendemos parte de su personalidad. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o algún comentario, Enrique. Hasta el momento solo está todo bien, solo, bueno, más adelante vas a explicar la rotoscopia, vas a explicar Sí, la técnica. Solo correcto. quizás aclarar en esta parte que justamente son, bueno, si nos explicas, adelantando, ¿verdad? Estos diseños ya son como tomándole la imagen, la foto a los actores. Exactamente. Sí, en este caso, nosotros tuvimos la ventaja también de tener ya a disponibilidad algunos actores, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos el proyecto, incluso nosotros pensábamos con Andrea, quiénes son los actores que mejor podrían interpretar estos personajes. Así que lo discutimos con Ana, lo discutimos con Don Carlos y ellos encantados del proyecto. Así que ya de entrada decidimos basar los personajes en ellos para que nos fueran efectivos también a la hora de hacer los diseños. Así que logramos aunar los personajes, los actores, junto a a los actores junto a los personajes, y así fue como tuvimos ya de resultado algo más concreto, ¿verdad? Algo más específico como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Y ya vamos a hablar sobre rotoscopio, que es ya casi, ya casi. Ok, ahorita mencionarles, ok, vale, ya teníamos nuestro guión, ya teníamos la forma de cómo queremos a los personajes, ya tenemos nuestro desglose, tenemos las acciones.
Ahora es momento de hacer el storyboard. El storyboard es hacer con dibujos cada una de las escenas o cada una de las acciones que se van a ejecutar dentro de la historia para tener ya una idea más clara de cómo se va a desarrollar nuestra historia visualmente. Entonces, aquí nosotros, bueno, voy a pasar a la siguiente antes de esta. Logramos hacer y sintetizar el guión en 57 imágenes específicas. Estas 57 imágenes nos cuentan toda la historia del storyboard. Y esto, que de hecho esto también fue parte de lo que sometimos a Netflix y a Ambulantes para que ellos pudieran aprobar el proyecto, ¿verdad? Para que vieran que ya había una historia desarrollada y que también había como una idea global de cómo queríamos que se fuera viendo el proyecto. Entonces, no sé si aquí también hemos hecho una pequeña unión de todos los imágenes, que por lo general nosotros se trabaja poniendo las imágenes así continuas, seguidas una de otra. Como les comentaba, nosotros logramos sacar 57 imágenes, cada una es una acción o algo específico de la trama que nos va contando la historia. Esto es el principio, esto apenas es ya, como les decía, y perdón, me estoy aquí trabando, pero es algo como les mencionaba al principio, porque el storyboard al final es parte de la producción de la animación. Porque aquí ya vamos especificando o ya vamos viendo las composiciones de los cuadros y las formas de cómo tiene que ir las direcciones de las animaciones. Entonces, el storyboard en una producción audiovisual puede ser incluso hasta con quebrapalitos, ¿verdad? Puede ser hasta ahí con jeroglíficos, ustedes pueden hacer su storyboard. Pero dentro del storyboard ya de animación es diferente porque son cosas más específicas que se tratan a partir de la imagen. Entonces, por eso dentro de la animación se considera el storyboard como parte de la producción porque lleva muchísimo más tiempo, es mucho más complejo y también va dando una pauta más específica de cómo se va a ir viendo o cuál va a ser el aspecto del cortometraje animado o de la película animada. Entonces, por eso es parte de la producción y no parte de la preproducción. Así que, bueno, aquí estamos viendo casi que todo el corto, ¿verdad? Lo voy a quitar antes que les dé el spoiler del final. Pero aquí podemos ver parte de los 57 storyboards que se hizo para poder tener completa la idea de la animación. Entonces, después de eso, ¿verdad? Tenemos vamos de nuevo, ya tenemos nuestra historia, tenemos nuestra investigación, tenemos nuestro desglose, tenemos nuestro personaje, tenemos la forma de las acciones de los personajes. Entonces lo que se hace, el siguiente paso se llama animática, ¿verdad? Que ya es una puesta en video del storyboard o de las animaciones que nosotros consideremos apropiadas para poder ver cómo va a ir quedando y cómo los tiempos se van a ir midiendo con respecto a cada una de las acciones y cada una de las escenas. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes se fijan en el storyboard, ahí hay un montón de cuadros, pero ¿cuánto dura cada uno de los cuadros? Pero entonces, a través de la animática ya vamos teniendo una idea de cuánto va durando cada acción y cada una de las escenas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ir viendo que se reelaboraron algunas de las ilustraciones y a partir de eso lo que se hace es poner un contador y ir viendo y contando cuánto se va tardando cada una de las tomas, cada una de las acciones que se va ejecutando por personaje, por lugar y por momento. Así que ya se van fijando, ya estoy agarrando otra forma distinta. Pueden ocuparse obviamente las mismas imágenes del storyboard, ¿verdad? Y lo que se puede hacer, al menos lo que nosotros hicimos, es que entre nosotros fuimos grabando, por ejemplo, los diálogos, fuimos grabando los efectos de sonido y con eso ya lo fuimos incorporando para ir midiendo más específicamente cuánto iba a durar cada una de las acciones. También otra cosa que cabe recalcar y que es algo que se tiene que tomar en cuenta aquí en Animática es que bueno, el cine, no sé si ustedes saben, pero el cine son imágenes en movimiento, ¿verdad? Entonces,
son 24 imágenes por cada segundo que nos da la ilusión del movimiento, ¿verdad? Esto se le llama ilusión retiniana, que quiere decir que la retina observa, pero el cerebro no lo procesa lo suficientemente rápido, y eso nos da la ilusión de movimiento a pesar de que solo son imágenes fijas las que estamos viendo. Entonces, en cine se trabajan 24 imágenes por segundo, ¿verdad? Pero la animación se trabajan aproximadamente 12. Se podría trabajar a 24, 30 o a 100 cuadros por segundo, eso no importa, pero para que pueda funcionar, para que se sienta esta ilusión de movimiento, el mínimo que se debe de utilizar son 12 cuadros por segundo, ¿verdad? Entonces, aquí mismo también, si ustedes se fijan, hay una parte donde están marcados, ahí van marcando los cuadros por segundo. Así que al final nos da un total de aproximadamente 8.000 cuadros por segundo, los que están contabilizados dentro de esta animática que, como les digo, todavía es preliminar, todavía no nos dice absolutamente nada. Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Ahí si se fijan, 8.416 cuadros preliminares. Ok, vamos al siguiente punto que es el más, ya aquí es como el más difícil en cuanto a creatividad y también habilidad de parte de los que están haciendo la producción, ¿verdad? Aquí nosotros escogimos, aquí le voy a poner la técnica de rotoscopia para poder hacer la animación. ¿Qué es la rotoscopia? Es una técnica que consiste en redibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia. Quiere decir que se desglosan esos segundos por minuto, ¿verdad? Dijimos que son, perdón, se desglosan los cuadros por segundo, que dijimos que son 12 cuadros por No secciones sé de si que me se tienen escuchan. que hacer. ¿Sí, sí, sí? Perdón, se trabó ahí un momento. O no sé si solo fue a mí, pero se puede repetir ahí esa parte. ¿Qué parte específicamente? Ahorita que estabas explicando justo lo de la rotoscopia se trabó. Ok, bueno, entonces repito, rotoscopia significa el hecho de calcar un fotograma, ¿verdad? Teniendo otro como referencia. Entonces, como decía, si son 8.400 fotogramas en el total del corto, quiere decir que se van a hacer 8.400 ilustraciones para poder dar la impresión del movimiento en un corto completo de 3 minutos apenas, ¿verdad? Entonces, aquí como podemos ver, la técnica es eso. La técnica es filmar a alguien vivo, por decirlo de alguna forma, y luego desglosar esa grabación en los fotogramas por segundo y luego dibujar encima de cada una de esas fotos, ¿verdad? Esto lo inventó Max Fleischer allá por 1912 y desde entonces es que se ha utilizado en la mayoría de dibujos animados, ¿verdad? Lo que hacían luego era proyectar esas imágenes a la tabla de diseño y los ilustradores dibujaban encima de eso y así iban uno por cada cuadro, uno por cada cuadro, uno por cada cuadro. Entonces el proceso, por ejemplo, antes llevaba años. Si ustedes, bueno, no sé si ustedes sabrán, pero por ejemplo, Pinocho y Blancanieves, que ocuparon un poco de esta técnica, se tardaron casi que 8 años en producirse esto. ¿Por qué? Porque, imagínense, la película dura casi 20 horas y media. Multipliquen eso por los 60 segundos por minuto y multipliquen eso por los 12 cuadros por cada segundo, por cada minuto. O sea, son capaz que llegamos al millón de fotogramas. Entonces, todo eso tenían, gracias a la innovación de Disney, tenían como 60 ilustradores y cada uno estaba haciendo las ilustraciones, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, si se fijan, la técnica de la rotoscopia también nos da la facilidad de mover incluso las cosas, ¿verdad? De poder poner a disposición todo lo que hay en pantalla para que esté a conveniencia de nuestros gustos, de cómo queremos que funcione de acuerdo a la trama. Entonces ahí podemos, por ejemplo, los fondos, podemos irlos moviendo de diferente manera que los personajes, etc. Y esto del rotoscopio, pues con el tiempo se ha ido mejorando. Ahora le llaman motion capture, ¿verdad? O captura de movimiento. Y lo que se hace es eso, a través de sistemas digitales se captura el movimiento de los actores y ahora digitalmente ya solo se dibuja encima de esos movimientos
y se va dando la ilusión, como les digo, de animación a partir de lo que ya se grabó. ¿Por qué decidimos escoger este tipo de animación? Pues es porque, como yo les mencionaba al principio, ya teníamos a los actores que ya representan a colectivos específicos, ¿verdad? En este caso, afrodescendientes y pueblos originarios. Entonces, queríamos captar esas facetas de ellos, esa calidad de actuación, ¿verdad? Pues obviamente nosotros tampoco somos tan hábiles para dibujar, entonces sale mucho más fácil eso, sale mucho más fácil que estar inventando personajes, mejor adaptar a los actores a las imágenes para poder darle vida de esa forma, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, ahí está Loving Vincent, que eso lo hicieron en óleos, o sea, todavía más complicado. Pero la base es la misma, ¿verdad? Tomar fotografía o video de los personajes, de los actores, y luego eso, calcarlos, irlos calcando foto por foto, y luego unir todas esas fotos. Por ejemplo, tengo entendido que esta de Loving Vincent eran millones de fotos que se hicieron, que luego se hicieron pinturas al óleo, ¿verdad? En nuestro caso, pues va a ser animación digital, pero como les digo, el proceso es el mismo, ¿verdad? Se graban a los personajes, se graban a los actores y luego se desglosa en fotogramas y a partir de eso los diseñadores solamente calcan las acciones de los personajes y lo conjugan con los fondos o con las cosas que se van a ir alternando lo que tengan que ver dentro de la historia que vamos a contar. Así que eso es prácticamente la rotoscopia. Con respecto a, fíjate que yo tenía mis dudas con Loving Vincent. De hecho, no sabía si realmente entraba en rotoscopia o qué, porque no estaba seguro del proceso justamente de captura de los videos. O si solo había sido como, bueno, se hizo todo el storyboard y luego el storyboard se pasaba a las pinturas. Pero como para quedar claros, hablamos de un doble proceso, ¿verdad? El proceso de grabación y luego el proceso de ilustración. Exacto. Es preciso eso, es doble trabajo. Sí, es más complicado, sí, es más difícil, ¿verdad? ¿Por qué dice, si no tenía ni dinero y si no tenía ni tiempo, no tenía recursos, ¿por qué decidieron esta técnica? Bueno, definitivamente, como les repito, es la fidelidad que da esta técnica hacia la calidad de actuación de los personajes, ¿verdad? Se siente más auténtico, se siente más real. Podemos ver las facetas de los actores reflejadas en la animación. Entonces deja de ser una caricatura y pasa a ser una animación. Entonces hay como más flexibilidad, así que por eso nosotros decidimos utilizar esta técnica. Antes de que continúes, aquí hay una pregunta en el chat. Te Sí. preguntan si existen producciones nacionales, otras producciones nacionales o regionales que ocupen esta técnica de rotoscopio. Eh, es complicado y quisiera tratar de no contestar esa pregunta porque, bueno, aquí les voy a ser bien honesto. Yo he visto que han habido un par de esfuerzos de esta técnica, incluso aquí en el país hubo una, pero capturaron a los personajes, pero no se ilustró la animación, sino que se aplicaron filtros. Entonces, podríamos decir que es una especie de rotoscopia, pero no es una rotoscopia pura, ¿verdad? Porque no se ilustraron o dibujaron a los personajes, sino que solo se le aplicó filtro al video y luego separaron a a los actores de los fondos y ya los cambiaron los fondos y ya con eso dijeron aquí hicimos rotoscopia, ¿verdad? Pero realmente no es el proceso completo, ¿verdad? Entonces, esos son los únicos ejemplos que yo conozco. Hay uno en Guatemala y uno aquí en El Salvador. No sé si habrá, por ejemplo, Costa Rica, aunque sí sé, por ejemplo, que en México sí es bastante común este tipo de animaciones. De hecho, como les mencionaba, Carlos Gamboa, que es nuestro asesor y productor mexicano, él es especialista en este tipo de animaciones, ¿verdad? Así que por eso, de hecho, de él, bueno, nosotros sugerimos, pero para cuando le dijimos esto, a él se le facilitó un montón el trabajo
porque ya tenía toda la experiencia en eso, ¿verdad? Entonces, allá en México incluso hay especializaciones en diseño gráfico de rotoscopio, porque ya esto está aplicado también a publicidad, a cine, a cualquier tipo de, incluso hay introducciones de series de televisión que están hechas a base de rotoscopio, solamente que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que es un trabajo bastante largo, que es un trabajo bastante complicado, un poco complejo, pero sobre todo se necesitan un montón de gente que estén trabajando para poder tener un resultado rápido. Porque, como les digo, imagínense, son que 8.500 fotos para un corto de 2 minutos. ¿Cuántos dibujos puede hacer un diseñador por día? A lo mucho, con suerte y con gran práctica, hará 25 por día. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar en hacer 8.000? Así que eso implica mayor gasto en el pago de los diseñadores, en el recurso energético, etcétera. Entonces, por eso, mientras más diseñadores, y aquí aplicando la técnica Disney, ¿verdad? Que Disney era como una especie de Ford de animación, ¿verdad? Que lo que hacía era la planta de animación industrializada, ¿verdad? Entonces ellos, por ejemplo, Disney tenía casi que, llegó a tener incluso hasta como 400 ilustradores. Ustedes pueden buscar la historia de Disney, bien interesante. Claro, todos estos estaban explotados y en los años 60, 70 se dio el paro de los ilustradores, pero eso es otra historia muy aparte. Pero como les estaba contando y volviendo a la idea del que estábamos hablando, es eso, ¿verdad? Mientras más diseñadores haya, mientras más gente metida en el proyecto, más rápido se avanza. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, por supuesto. Ok, entonces aquí ya les voy a poner este clip que ya estas son, digamos que, diseños preliminares que ya nos van dando también tiempos más exactos, tiempos más específicos. Ya vamos viendo los movimientos de la cámara, ya vamos viendo la animación, etcétera. Entonces aquí ya vamos, por ejemplo, viendo de forma bien preliminar cómo los diseños que se fueron elaborados, o al menos las dimensiones del storyboard se van acoplando a nuestra animática. Esta todavía es la animática, ni siquiera hemos llegado a nada concreto. Así que si se fijan, ahí son rotoscopios bien básicos que lo único que nos hacían era darnos a entender el tiempo y el espacio dentro del video. Ok, luego de eso vamos a hablar sobre la captura, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba de la captura de movimiento. Ok, luego de decidir, verá ya, otra vez, tenemos nuestra historia, hacemos la investigación, hicimos el desglose de los personajes, los diseños, ya decidimos cómo vamos a hacer el diseño de arte. Entonces ahora va a ser ya momento de hacer la captura de los actores para poder luego hacer efectiva nuestras ilustraciones. Entonces, nosotros en septiembre de 2021 tuvimos la suerte de trasladarnos hasta Suchitoto, en el Centro de Arte para la Paz, donde hicimos la mayoría de filmación, ¿verdad? Ahí aquí les voy a poner un pequeño videito de algunos detrás de cámaras, ¿verdad? Adecuamos, ok, esto también es de tomarlo bien en cuenta. Desafortunadamente no logramos contar con un estudio que nos diera chance de hacer las tomas que quisiéramos, así que tuvimos que adecuar salones de ahí del Centro de Arte para la Paz para poder hacer nuestra grabación, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver los actores, pueden ver, tratamos de acomodar las acciones de que ya estaban descritas en el storyboard dentro de las cosas y lugares que pues obviamente tuvimos acceso dentro del Centro de Arte para la Paz. Por el hecho de, como les mencionaba, que habíamos basado nuestros personajes también un poco en los actores ya iban vestidos y disfrazados dentro de su personaje. Pero esto puede variar, ¿verdad? Si se fijan también la niña, por ejemplo, no va dentro de los diseños que vamos a ver más adelante, que son los finales, pero los actores sí, ahí como les digo, va a depender también de la creatividad del diseñador, poderles cambiar el vestuario, poder cambiar las locaciones, etcétera. Aquí es cuestión de creatividad. Entonces, aquí como les digo, y repito, lo importante de la rotoscopia es hacer la captura de las cosas más mínimas, como por ejemplo ya la actuación del personaje, esas microexpresiones que no se pueden alcanzar
con una simple dibujo, sino que ya lo vamos viendo dentro de los actores que nos van indicando las expresiones del personaje, la forma de hablar, la enunciación de las palabras, etcétera. Todo eso se puede capturar a través de la rotoscopia, que no lo puede hacer una animación normal. Para la filmación ocupamos cámaras semiprofesionales, ¿verdad? Bueno, una cámara profesional que es una Canon RP que grabó a 4K, ¿verdad? Y todo esto salieron como 300 clips quizás de toda la filmación, que son en total como 8 horas de filmación, ¿verdad? Entonces lo que sigue es específicamente ya la edición, ¿verdad? Seleccionamos ya las tomas que vamos a utilizar, las que van más de acuerdo a nuestro gusto y que también se adaptan más al storyboard y a la historia que estamos contando. Entonces nosotros tenemos nuestro editor, que es Kevin Rojas, y a él le tocó hacer ya la edición. Aquí podemos ver un pequeño tráiler todavía hay mezcla de animación y mezcla de los personajes. Lo que se hizo fue remover los fondos de las acciones y adaptarlos a los previews de los diseños que hemos hecho para la animación, ¿verdad? Ahí nos dice que son 77 tomas que se fueron editando en Adobe Premiere y en After Effects, con un total de 8 minutos 34 segundos, ¿verdad? Entonces, como les repito, ahí se puede ver, ya está listo. Aquí esto es lo que quería mencionarles, por ejemplo, de la niña que está vestida como la foto de Claudia Lars, ¿verdad? Este es el nuevo diseño que tenemos para la niña, diferente al diseño original que solamente era un vestidito celeste. Así que aquí lo único que va a faltar es desglosar esto en los fotogramas que sean y cada uno de los diseñadores pues tendrá que ilustrar, dibujar encima de cada una de estas fotos. Ahora bien, se puede dar el problema de que si son varios diseñadores, puede que los dibujos no se vean homogéneos. Entonces, a menos que lo haga una sola persona, pero como un diseñador va a ser, imagínense, son 8 minutos 34 segundos, tienen que multiplicar 34 por 12 y luego 8 minutos por 60 segundos por 12 cuadros, son como 7000 fotogramas. Entonces, un diseñador, como les decía, sacar 7000 fotogramas es mentira, menos que se tarde sus 20 años, el trabajo de su vida en un corto. Entonces, no, lo que tenemos que hacer, pues obviamente lo que hemos hecho es conseguir diferentes diseñadores y para que se vea más homogenizado, cada uno de los diseñadores únicamente tiene la labor de ser un personaje, ¿verdad? Entonces, un personaje cada uno y así ya le va dando su estilo, le va dando su forma y eso eventualmente lo que vamos a hacer es que lo vamos a combinar para que parezca una sola toma. Pero eso sí, significa que se va a trabajar por 3 personas, un solo fotograma. Quiere decir que el número final de 7000 tomas que teníamos, perdón, 7000 fotogramas que teníamos, habría que multiplicarlo por 3 para saber cuántos fotogramas en total son los que se van a utilizar para el total de la animación. Entonces, si se fijan, es un trabajar larguísimo, larguísimo. Pero al final vale la pena, al final vale la pena. Entonces, ya la última parte es el compuesto, ¿verdad? El compuesto significa que vamos a unar los fondos con los personajes, con las ilustraciones, etcétera, ¿verdad? ¿verdad? Ya les decía de que cada personaje se va a ilustrar por separado. Entonces, la idea va a ser unir esos 3 personajes, unirlo con los fondos y ya nos va a dar entonces el compuesto final. En este caso, como les decía, son 7200 fotogramas, pero algunos de esos fotogramas habría que multiplicarlos por 3 para dar una idea de cuántos fotogramas son en total. Aquí ya tenemos, aquí le voy a hacer el pequeño preview de cómo llevamos ahorita el inicio. El inicio está prácticamente ya hecho. Digamos que los primeros 40 segundos, aún así nos hacen falta un montón de cosas, pero aquí ya ustedes ya pueden ver que es completamente distinto a como estaba originalmente, ¿verdad? Ya con aquellos dibujos que se hicieron al principio, que luego se transformaron en los diseños preliminares, aquí está ya completamente
distinto, ya está esto combinado, ya nos está dando un sentido de autenticidad y al mismo tiempo de particularidad que es específica de este cortometraje, ¿verdad? Entonces, los fondos los hizo el compañero Job, ¿verdad? Las ilustraciones, ahí por ejemplo el gallo las hizo una compañera que se llama Nancy. Cada uno de los personajes que también, como les digo, va variando de cada uno de los diseñadores. Así que aquí ya pueden ir viendo que los tiempos también han cambiado, ya nos hemos dado cuenta de cómo tiene que ir fluyendo la narrativa y poco a poco se van a ir reemplazando esos fotogramas que nos hacen falta para poder ya tener ya un look final, ¿verdad? De cómo va a ser el cortometraje. Allá tenemos, por ejemplo, Olivia que está rezando. No están completos todavía los fotogramas, pero si se fijan, ahí ya tiene un poco más de sentido. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos por el momento. No, nada, creo que ahorita, como les mencionaba, nosotros hemos dividido esto en 4 fases, que la primera que fue la del guión que hizo Andrea, es la que nos llevó a participar aquí a lo de Ambulantes y Netflix. Luego la fase 2, que ya fue la preparación, el storyboard, la animática, que ya nos dieron un sentido de cómo va a durar, de cuánto va a durar, de cómo se va a ver, de cómo se va a sentir, ¿verdad? Que es algo muy, muy importante. Ya hicimos toda la captura de los personajes, de los actores, ya se editó todo eso. Y estamos ahorita en la última fase, en la fase 4, que es la ilustración de compuesto, que es, como les mencionaba, el hecho de ilustrar estos fotogramas y luego reemplazarlo, la captura que se había hecho por ya los fotogramas ilustrados, ¿verdad? Y una vez terminemos eso, el corto en teoría va a estar listo para poderse proyectar. Aquí como pueden ustedes observar, pues nosotros hemos estimado que nos vamos a tardar unos 2 años en esto, ¿verdad? Ya nos tardamos casi que 2 meses en escribirlo, 4 meses en hacer los storyboards, 2 meses en hacer la captura de edición, ya casi ahí solo va 1 año, ¿verdad? Y faltan otros 2 años de ilustración, cruzando los dedos, porque pueden haber un montón de cosas en medio que nos impliquen más tiempo, ¿verdad? Como al mismo tiempo también podría significar menos tiempo si pudiéramos, por ejemplo, conseguir más diseñadores, si pudiéramos conseguir gente que se pueda involucrar completamente en las ilustraciones, etcétera. Así que si ustedes estuvieran interesados, si tienen su tablet de diseño, les gusta hacer las animaciones, etcétera, si realmente les interesa el proyecto también, si quieren ser parte del proyecto, pues todos son bienvenidos, ¿verdad? Así que aquí les dejo nuestras redes sociales y ahí estamos también en nuestra página web, ¿verdad? Nuestro correo electrónico. Si ustedes están interesados en ser parte del proyecto, pueden encontrar los avances que tenemos también en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y también comentarles un poco de que este proyecto no solo es la animación, no solo es el cortometraje, sino que también va aunado a querer crear una comunidad, ¿verdad? Tanto de diseñadores e ilustradores como también de cinéfilos y de productores audiovisuales. Ya les comentaba, ya se mencionaba de que somos un proyecto multidisciplinar, ¿verdad? Tenemos antropólogos, tenemos cineastas, tenemos editores, ilustradores, diseñadores, tenemos vestuaristas, tenemos de todo, tenemos ahí de todo para hacer que cada uno de los elementos tenga la importancia suficiente para que el resultado final eh, sea convincente, sea bonito, sea adecuado y que sobre todo pues cuente la historia que queremos contar de una forma buena, de una forma bonita, de una forma que le llegue al público, que lo conmueva, que le guste, ¿verdad? Y nada, no sé si al momento hay alguna pregunta o algo que se haya quedado en el aire. Bueno, voy a activar también la opción del micrófono por si alguien quiere
terminar, si alguien tiene alguna pregunta. Dicho que contestaste una pregunta que ya habían hecho en el chat al inicio, justamente cuánto iba a tardar en terminarse. Si ya estaba terminado, yo, si no estaba, y cuánto iba a tardar, ya la contestaste. Y es entendible debido a todo lo que ya explicaste, porque tarda tanto tiempo. No sé si también, digamos, hay una referencia con algunas otras producciones, como quizás del mismo nivel de recursos, referencia en el tiempo que otras producciones con la misma técnica se ha tardado. Sí, bueno, como les decía, ¿verdad? Imagínense Disney con sus 60 empleados explotados allá por los años 40, se tardó 8 años en hacer Pinocho, ¿verdad? Entonces, por suerte la tecnología ha avanzado lo suficiente como para no tener que explotar gente, ¿verdad? Y hacerlo de forma digital. Así que otras producciones que más o menos han andado por el mismo, digamos que cantidad de tiempo y trabajo, se han tardado, hay unos que se han tardado hasta 4 a 6 años, ¿verdad? Hace poco incluso se sacó una película, hay un director muy famoso que se llama Richard Linklater, que ha hecho tres películas muy famosas de rotoscopio, ¿verdad? Esta de Keanu Reeves que se llama El Escáner Oscuro, que es allá como del 2000 algo, y hace poco se estrenó una que se llama Apolo 10 y medio, que la pueden encontrar en Netflix, que está muy buena por si no la han visto, y es completamente captura digital, ¿verdad? Solamente que, bueno, y dando ese ejemplo, tanto Loving Vincent como esta de Apolo 10 y medio se tardaron entre 3, 4 años en poderse desarrollar. Incluso Loving Vincent creo que se tardó más, creo que se tardó como 6 años. Solo que, pues sí, Loving Vincent le hicieron a puro óleo, mientras que esta Apolo 10 y medio la hicieron con animación digital, con ilustración digital. Se tardaron aproximadamente 4 años en hacerla, pero eran, pues sí, cantidad de ilustradores. Nosotros, desafortunadamente, pues sí, como les mencionaba, el presupuesto solo nos alcanzó para echar a andar el proyecto. Perdón, ahorita estamos haciendo crowdfunding para poder obtener más apoyo, obtener más dinero, para poder así, por ejemplo, compensar a nuestros diseñadores que ahorita están trabajando prácticamente ad honorem, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, pues, porque imagínense estar todos los días trabajando 1 hora, 2 horas, haciendo ilustraciones para que, pues, si no les paguen, es bien complicado. Pero claro, aquí la ganancia va a ser, cuando una vez esté terminado este corto, definitivamente creo que la proyección va a ser bastante grande en el sentido de, es una producción nacional enteramente de rotoscopio que habla sobre nuestras raíces, sobre nuestra identidad. Entonces, esperamos que pueda también ser proyectado fuera y que hable bien sobre nuestra producción cinematográfica y también sobre nuestro país, ¿verdad? Entonces, si llegamos a tener algún tipo de rédito a partir de eso, se le va a compensar a los diseñadores de esa forma, ¿verdad? Aparte del prestigio, pues, si llegamos a tener el acceso a la plataforma de Netflix, de poder ponerlo en Netflix, pues, claro, ¿verdad? Qué orgullo sería tener un proyecto ahí, no solo a nivel de currículum, pues, sino que también a nivel personal. Sí, a nivel nacional, incluso. Claro. Bueno, está el espacio ahorita para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me parece que ya pueden ahí ocupar el micrófono. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, ya sea de proyecto en específico de rotoscopia o algo. En nuestra página de Agus hemos estado publicando varias cosas sobre la rotoscopia. De hecho, se publicó ahí en un video una parte sobre la película que mencionabas, de Linklater. Y también, bueno, el uso también en videos musicales, ¿verdad? Como para eh, ampliar el uso de la técnica, que no necesariamente, bueno, ya lo mencionabas tú, que también para publicidad. Perfecto. Para, pues, Yo tengo una pregunta, pero de manera personal, Nicolás, ¿cuál ha sido como la parte más complicada de poder lidiar con ya produciéndolo, ese corte? Ah, todo.
es que cada cosa tiene su dificultad, tiene su propia nivel o su grado de dificultad. Eh, y la verdad es que quizás lo más complicado ha sido llegar a definir el diseño de arte, saber cómo poder ilustrar a los personajes de forma que transmitan lo que nosotros queremos, ¿verdad? Con solo verlos, sin necesidad de tener que hablar o tener que, como les decía, ¿verdad? Poder presentar esa animación, ese dibujo, ese personaje y que ustedes puedan saber quién es ese personaje con solo verlo, para nosotros fue bien complicado. Así que creo que eso, el poder hacer los diseños de arte, los diseños de producción, y ahora que estamos ya en nivel de desarrollo, también se nos ha complicado bastante poder eh, no caer tanto en la monotonía como también en la desesperación de que, pues sí, ¿verdad? Vamos avanzando más lento que un caracol. Sin embargo, cuando ya vamos haciendo las revisiones y los repasos, por ejemplo, cada mes que se hace, ya vamos viendo que va avanzando, que se van viendo cosas distintas y eso eventualmente nos motiva más. Pero como les digo, es difícil también no caer en la desesperación, caer en la frustración de decir, puchica, nos hacen falta todavía otras 8.000 ilustraciones más, ¿verdad? Nunca vamos a acabar esto. Así que eso también creo que es parte determinante dentro del grupo. Ok, perfecto. Bueno, vamos dando cierre porque también ya pasamos de la hora programada. Pero antes de dar por finalizada la reunión, tenemos aquí el regalito, recuerdo. Le doy la palabra aquí a Rizú también. Bien, antes de darle lectura a este diploma, Nicolás, de nuevo agradecerte por el tiempo que nos brindaste, por tu conocimiento que has puesto sobre la mesa y pues sin duda alguna va a ser de beneficio para nosotros que estamos iniciando por ese camino, como ya de área profesional que se pueden tomar muchísimas cosas para poderse aplicar no solo en el área de producción, sino más bien en todos los caminos creativos que tiene, al menos en nuestra área, pues que es la comunicación como tal, ¿verdad? Entonces, empezamos diciendo que la Asociación de Comunicadores Universitarios Salesianos, ACUS-UDB, otorga el presente diploma de agradecimiento a Nicolás Baires por su destacada participación como ponente en la charla del texto a la animación, desarrollada por la asociación. Firma presidente de ACUS, Mauricio López, y vicepresidente David Arbizú, dado en Soyapango, San Salvador, el 2 de junio del 2022. Bueno, excelente. Agradecerles nada más por el espacio, por la oportunidad y pues a las personas que nos están aquí observando y que nos van a ver en diferido también, nada, motivarlos a que, como les digo, a veces puede ser un poco desesperante decir, pucha, que aquí está difícil, es que aquí no podemos, que no sé qué, pero todo va a depender de la actitud con que nosotros emprendamos, así van a ser los resultados, ¿verdad? Así que el hecho de dar ese paso, de querer contactar a alguien que sabe, alguien que tiene los derechos de autor, alguien que, o sea, todo es rebuscarse y dar ese paso adelante para poder aspirar a crear, ¿verdad? Así que cualquier duda, cualquier comentario, ahí está nuestro correo electrónico. Así que nada, todos sean pro del cine y adelante. Bueno, vamos dando cierre. También agradecerte nuevamente, Nicolás, por todo lo que nos has compartido. También, bueno, informar que como ya sabemos que el proyecto va para largo y la verdad es que no solamente que vaya para largo, sino que tiene bastante que ofrecer, ¿verdad? Tiene bastante que enseñarnos. Pues ya estamos preparando ahí otras actividades, otras charlas en las que también puedas compartir ahí las experiencias del equipo para ampliar nuestros conocimientos en la producción audiovisual. Así que nuevamente te agradecemos por tu tiempo y por todo el contenido que nos compartiste. Esta charla queda grabada, se va a subir en el canal oficial de YouTube de la asociación de ACUS para que la gente que no pudo conectarse, ¿verdad? Porque se tuvo que salir, también pueda verla y también para dejar el registro aquí, ¿verdad? Que es lo importante, lo más importante que, como ya lo mencionamos al inicio, nosotros en ACUS queremos promover ese espacio en donde podamos
pues ampliar nuestros conocimientos y justamente también lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que también es bastante importante en esta poca industria del cine en el país, que son los contactos, ¿no? Tener esos contactos y esas ayudas que en cualquier momento se pueden necesitar. Así que gracias nuevamente y gracias también a todos los que estuvieron presentes en la charla. Feliz tarde.